Vean estos caminos aquí arriba, es como tenga cuidado, compa, porque no queremos salir en las noticias. Vean la vista que tenemos aquí arriba, por Dios. Esto no tiene fin, ni para allá, ni para allá. Ni para allá, ni por ninguna parte. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, amigos. En este momento nos encontramos en el Mar Rojo. Estamos en otro país y resulta que esta es la frontera de 4 países que hay en esta zona del mundo. Aquí el Mar Rojo, se podría decir, divide Jordania, Arabia Saudita, Egipto e Israel. Y efectivamente nos encontramos en Jordania. La misión que tenemos el día de hoy es ir a conocer los beduinos del desierto, ir a explorar acerca de esta cultura y además conocer el increíble desierto de Wadi Rum. Por ahora les puedo ir contando que entrar a Jordania desde Israel fue relativamente fácil. Entramos por tierra y simplemente tuvimos que pagar como $60 por una visa y como $60 por impuestos. No sé si nos van a cobrar cuando salgamos de nuevo, pero eso pagamos para entrar y fue súper fácil. Yo había leído que incluso con la maleta y con las cosas que uno traía tenía que tener cuidado de no traer artículos religiosos, que está estrictamente prohibido. Yo no ando artículos religiosos en la maleta, entonces pues no sé si eso será verdad o no, pero fue sumamente fácil y rápido. Vean la claridad, no sé si todo el Mar Rojo es así, pero vean la claridad, es transparente y tiene un color turquesa impresionante. De hecho, yo estuve leyendo que hay ciertas playas del Mar Rojo que son catalogadas como de lo mejor que tiene el mundo. Incluso en Egipto hay unas playas que parecen de película. Para irnos poniendo en contexto, Jordania es un país relativamente pequeño, como de 89,000 kilómetros cuadrados, que tiene una maravilla del mundo. Razón principal por la que estamos por aquí. Además, es un país árabe, es un país en el que el 85% de las personas siguen el Islam. Y Jordania y Egipto son los únicos países árabes que de hecho son vecinos de Israel, que tienen tratados de paz con Israel. Por eso es que es tan fácil el cruce por aquí. Entonces aquí nos encontramos completamente otra cultura. Aquí es otra cultura árabe y además es otra cultura árabe diferente a las culturas árabes que habíamos visto anteriormente. Como que incluso ni siquiera es obligatorio que las mujeres anden el velo, pero veo que todas igualmente lo andan. El país está dividido en 12 grandes ciudades y esta es una de esas 12. Esta ciudad se llama Aqaba. No sé qué acaba de pasar. ¿Entendieron el chiste? Esta ciudad se llama Aqaba y es la que nos encontramos aquí en el borde. Ya de aquí nos vamos a adentrar, yo creo que un par de horas para ir a buscar el desierto. Así que sin más dilación, ¡vámonos, bichos! Amigos, estamos en el desierto más grande de Medio Oriente, más de 30,000 kilómetros cuadrados de desierto. Esto que tienen aquí es el desierto de Wadi Rum, el más grande de Jordania. Vean la geografía que nos encontramos en este lugar. Nunca había visto algo así. Para empezar, la arena es roja, la arena de este desierto. Y además se caracteriza por estas rocas enormes que se levantan alrededor en el camino. En este desierto se han grabado un montón de películas súper famosas, incluso escenas de Transformers fueron grabadas aquí. Pero hay algo que pasa con el desierto de Jordania que es divertido para nosotros, que ya lo vemos como un chiste, pero para estos compas no lo creo mucho. Resulta que Jordania es el único país en toda esta zona que no tiene petróleo, amigos. Así como lo oyen, estos compas no tienen el petróleo que explotó a todos los países que estaban aquí a la par. Pues resulta y acontece que Jordania le cedió un pedazo de desierto a Arabia Saudita para que tuviera un mejor acceso al Mar Rojo. Y adivinen qué,
adivinen qué, resulta que ese pedazo de desierto que le dieron a Arabia Saudita tenía petróleo. El único lugar con petróleo que había en Jordania lo cedieron sin saberlo. Encontraron el petróleo hasta después. Así que adivinen cómo quedaron. Y ahora nos vamos a ir a adentrar en estos bichos que yo no sé, la verdad, no inspiran demasiada confianza que digamos, pero vamos a ir a conocer más de cerca todas las formaciones y a adentrarnos en este desierto a ver qué hay. Debido a este lamentable hecho que les estaba contando, es que Jordania ha tenido que buscar otras fuentes de ingreso diferentes a las que tienen los amigos de alrededor, que es el petróleo. Entonces, una de las principales fuentes de Jordania se ha vuelto el turismo, tomando en cuenta que tienen una maravilla del mundo. Muchísima gente alrededor del mundo viaja solo para conocer las maravillas. Entonces vienen a Jordania, conocen ese lugar. Wadi Rum se ha vuelto muy popular y al ser un desierto en el que habían muchísimos beduinos, imagínense que en Jordania hay alrededor de 1 millón de beduinos, un 10% de la población son beduinos, que los beduinos son personas que la traducción es como moradores del desierto, personas que viven en el desierto, que se van moviendo buscando dónde están las mejores condiciones del desierto, que es bien difícil, pero van buscando dónde hay agua, dónde hay manantiales. Y los beduinos incluso se han adaptado al turismo, pues es la fuente que hay ahora de vida. Entonces aquí se pueden hacer una idea de cómo es que viven los beduinos. Así es como arman las casas, simplemente una pared por ahí que parece de barro y tiran mantas, porque esto tiene que ser provisional. Recuerden que ellos se van moviendo, entonces no pueden como construir algo grande y asentarse en un lugar. Ahora esto es una venta para el turismo, aquí venden café, té y de todo, pero aquí se pueden hacer una idea de cómo es que viven. Vamos a subir esta duna que nos encontramos en el desierto, enorme. Aquí la arena es más fina que la que estaba allá abajo, vean esto, completamente rojo. Y subir por aquí es como dar un paso y retroceder 3, porque se hunden los pies. Vamos a ver si logramos llegar a la cima para tener una panorámica de todo Wadi Rum. Vean estos caminos aquí arriba, es como tenga cuidado, compa, porque no queremos salir en las noticias. Vean la vista que tenemos aquí arriba, por Dios. Esto no tiene fin, ni para allá, ni para allá. Ni para allá, ni por ninguna parte. Con toda razón han venido a grabar tantas cosas aquí. Es que lo que sea que se haga parece otro planeta. Aquí perfectamente le pueden vender a uno un video de Marte con este color rojo de la Tierra, con estas formaciones de las piedras. Me imagino que un lugar similar a este tuvo que haber sido que filmaron Mad Max, de hecho, una película con unos efectos increíbles, así como desarrollada en un desierto. En lugares así es donde se graban esas películas. Sí existen. Además, siempre que llego a un lugar como este, en el que alrededor vive gente, porque no tan cerca, pero por allá hay un pueblito relativamente grande, que es la ciudad más cercana a Wadi Rum, yo me pongo a pensar en los locales, que pueden decir, mae, jale a ver el atardecer a aquella piedra, y se vienen para acá y tienen esta vista todos los días, cada vez que quieran. También me pregunto qué será eso tan especial que tiene el llegar a un lugar tan alto y tener este tipo de vistas que causa un sentimiento especial en el ser humano. ¿Alguien por aquí lo sabe? ¿O simplemente soy yo el que me lo estoy inventando? Porque yo veo como que a los seres humanos nos gusta subir a lugares muy altos y tener estas vistas. No sé, nos causa algo en el alma. Estamos llegando a una formación rocosa en el desierto que me marea. Si yo me pongo a ver para arriba, se lo juro que me siento mareado. Nunca había sentido algo así. Es increíblemente enorme y tiene unas formaciones que yo nunca había visto en las piedras. Son 100% naturales. Incluso aquí les estoy dejando unas imágenes de piedras que nos encontramos cuando veníamos en el camino, que eso parece que fue tallado a mano. Y todas estas formaciones, me está diciendo el guía, que fueron hechas por el Mar Rojo. Pueden imaginarlo, todo esto estuvo en algún momento hace millones de años debajo del Mar Rojo y ha sido el viento y la erosión lo que ha causado que la piedra agarre todas estas figuras, porque esta piedra es una piedra de arenisca o de arena, no sé cómo se dice exactamente, pero la cuestión es que de esta piedra sale esta arena roja que estamos viendo, que es arena con hierro y cobre. Ahora vamos a entrar en este cañón entre las rocas que fue de los
nabateos, las mismas personas que hicieron Petra. Esto es incluso más antiguo que Petra. Esto es una estación donde la gente simplemente paraba a descansar, a dormir o qué sé yo, y se metían en estos lugares, me imagino que primero por seguridad y segundo para cubrirse de las tormentas de arena que habían en esta zona. Pero pasa algo, me está diciendo el guía también, que hoy fuimos afortunados porque estamos viniendo en una época en la que todavía hay medio invierno, hay lluvias, y cuando llueve aquí en esta zona, en este desierto, dice que aquí es un río lo que se hace. En este cañón pasa literalmente un río y que no se puede entrar, que hoy fuimos afortunados. Vean en la pura entrada algunos escritos súper antiguos que nos vamos encontrando. Son petroglifos en las rocas. Esto que está aquí escrito es un idioma árabe antiguo y hay algunos dibujos de camellos y de conejos que explican que son de ellos, me imagino yo, dejando escrito cómo era la vida en aquel entonces. Me dicen que los conejos hace años que ya no se ven por aquí, pero están escritos. Entonces probablemente los cazaban en el desierto. No, vean esta entrada, vean los restos de agua. Era verdad, un charco aquí adentro en medio de una roca en medio del desierto. Qué irreal. Aquí adentro, por cierto, se está poniendo bien frío. Está bien frío aquí dentro del cañón. Afuera había una temperatura calientona, la verdad, lo más caliente que me he encontrado en este viaje, pero aquí adentro está fríísimo y además pega un viento heladísimo. Vean, aquí adentro de verdad se está poniendo esta cuestión como un río. Hay que tener cuidado para entrar aquí, podemos caer en un hoyo de repente y salir mojados en el desierto. Algo que estoy notando aquí, que no sé si antes les dije que ellos vivían aquí, pero es que ellos no vivían aquí, era nada más una estación de paso donde recargaban agua, que justamente todos estos hoyos y diferentes canales que hay afuera eran para cargar agua y pasaban para protegerse, como les decía, de las tormentas. Entonces venían, se metían aquí, también comerciaban cosas, pero no es como que vivían, porque no veo aquí dónde va a tirar usted una cama para dormir. Pero está impresionante, la verdad. Simplemente el hecho de entrar a este cañón está increíble. Tengo que decirles que mi intención principal el día de hoy era adentrarme en el desierto, a explorar acerca de los beduinos, a buscar algún asentamiento donde estuvieran en este momento, pero vamos a tener que hacerlo en otro momento, en otro lugar, porque resulta que yo le comenté al guía que eso es lo que yo quería venir a hacer. Entonces pues el guía inocentemente me llevó donde los beduinos, y me estoy encontrando yo aquí que los beduinos son los dueños de todo esto. Los beduinos dejaron botados los camellos y se dedicaron a hacer dinero básicamente. Para ir a buscar como los que estaban asentados adentro ya no daba la luz, yo no lo sabía y teníamos que llegar a este campamento antes de que se nos fuera la luz. Entonces cuando llegamos donde los beduinos yo me quedé así como, ¿en serio estos son los beduinos? Y me dice, sí, estos son los beduinos, y andaban en un Hilux. Imagínense, no son para nada la idea que yo tenía. Los beduinos que yo quería explorar, que quiero investigar, son los que viven adentro en el desierto, que incluso ellos mismos se hacen llamar los verdaderos árabes, que viven en toldos similares a estos, que de hecho por eso estos campamentos tienen estas formas así como de toldo, porque quieren como hacernos la idea de que estamos durmiendo en un campamento beduino. Y es que ellos en el desierto usan estos toldos que, como antes les comenté, son removibles. Ellos tienen que irse moviendo, entonces lo ponen y lo quitan y se van para otro lado donde haya una mejor calidad de vida. Pero sí, esa es la situación. Los beduinos que están aquí en Wadi Rum ahora se dedican al dinero. Vean este lugar. ¿Cuántos toldos nos encontramos por aquí? Incluso nos encontramos domos con una vista impresionante a las formaciones que hay por ahí. Más toldos por allá, restaurante, hay un bar. Ya les voy a ir a enseñar mi habitación. No, de verdad, estos compas, de verdad que se adaptan a lo que sea. Eso sí tenemos que reconocérselos. Hacía como se adaptaban en el desierto donde estaban. Vieron el turismo, se adaptaron, dejaron botados los camellos y ahora andan en Hilux. Les voy a enseñar mi humilde morada, mi humilde campamento la noche de hoy. Aquí hay un lugarcito como para prender fuego ahora en la noche porque el desierto se pone helado. Vean todos estos campamentos, cuánta gente pueden hospedar aquí. Esto es demasiado grande. Quiero que vean la tienda de nosotros, así se ve por fuera, pero por dentro esperen para que vean. Y por cierto, parece como que todo es de tela, pero en realidad es cubierto nada más. No sé si esto sea cemento, pero sí es algo fuerte. No sé si ustedes están preparados para esto.
Pero vamos a quitarle el seguro primero, pues si no, está muy difícil entrar. Falla técnica resuelta. Ahora sí, bienvenidos a un campamento beduino 5 estrellas deluxe. Salimos del desierto. Hashtag abandonamos los camellos. Vean esta habitación. La verdad es que está increíble. Muy sinceramente. No me esperaba esto en medio del desierto. Yo esperaba una ducha afuera, al aire libre, bañarme con frío, con alacranes alrededor. Y vean este cuarto, además de que está decorado así, que la verdad, de que sea todo como en toldo, le da un toque completamente diferente. Tiene todas las comodidades, tiene electricidad, tenemos donde conectar dispositivos electrónicos, hay luz, hay aire acondicionado, incluso por si el día se pone demasiado caliente. Y vean el baño es una cosa de lujo. Tenemos agua fría, tenemos agua caliente, servicio al estilo occidental, lavatorio, espejo para ver esta belleza. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? No sé qué está pasando, pero iluminaron todo y está sonando fiesta al fondo, así que lo vamos a tomar como una invitación, como un llamado. Dicen que más vale llegar a tiempo que ser invitado. Iba yo buscando el sonido, la música, el bailongo. Me topé con el restaurante y me dijeron, señor, la cena ya está servida. Entro yo y estaba pero una mesa full de comida, comida principalmente aquí de Jordania, que la verdad estaba buenísima. Estoy pero a reventar de comida jordana y postres jordanos. Así que llegamos en buen momento. Ok, llegamos al epicentro de la fiesta y no sé lo que está pasando, pero hay baile. Si hay baile, ahí vamos. Ok. Compadre, claro que sí. Ojo este paso, ojo ahí, ajá. Yo sabía que había que venir aquí es donde se estaba armando. Ay, yo que venía a reventar y nos pusimos a bailar, amigos. Además es bien divertido los bailes árabes, porque en las fiestas árabes, en las tradicionales al menos, no hay mujeres. Entonces todo este tipo de bailes se hacen para prenderse la fiesta entre hombres, básicamente. No hacen los brincos y todo lo que hacemos nosotros allá en Latinoamérica, ni nada obsceno, ni mucho menos. Ese baile que hicimos son como bailes tradicionales que hacen ellos para divertirse. Sinceramente, todo lo que hemos hecho el día de hoy superó por completo mis expectativas. Ha estado demasiado bien. Sí es bastante turístico, pero está como bien preparado para el turismo, y además de cierta manera se siente una experiencia real dentro de lo que cabe. No han habido así vendedores molestos ni mucho menos, sino como que todo bien local, como les digo. Así que amigos, finalmente aquí se acaba el video de hoy con una luna espectacular. Ahí apenas se logra ver. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y espero que nos veamos en el próximo, en la maravilla del mundo. Pura vida y besitos de alguien que hoy se tiró los árabes prohibidos, que los tenía ahí guardados.